señores, nuevo bloque de 678. Vamos a ver el siguiente informe que tiene que ver con la crisis financiera internacional. Por un lado, la noticia del día tiene que ver con que Berlusconi finalmente anunció que después de que le aprueben su paquete de ajuste va a renunciar. Por otro lado, en España se dio un interesante debate entre los dos candidatos a presidente del Partido Popular y del Partido Socialista Español. Y por otro lado, también hay que decir que en Grecia se fue Papandreou, pero entró Papademos, que por cierto, Papademos, creo que se dice así, era el ex presidente, el ex jefe del Banco Central Europeo y por otro lado también el ex jefe del Banco Central de Grecia. De manera que ustedes sabrán quién ganó esta pulseada, que en todo caso en un momento parecía hacer política. Vemos el informe. La crisis financiera internacional. La promesa de renuncia de Berlusconi, las elecciones en España y la situación de Grecia. In lei un briciolo di senso di responsabilità di fronte all'Italia. Rassegni le dimissioni. Qui faremo la nostra parte per il Paese. Poi che Berlusconi finisca oggi, domani o dopodomani, lui ha già finito. Lui in questo momento deve capire che lui sta facendo un danno al Paese. Presenti 309, votanti 308, astenuti 1, maggioranza 155, favorevoli 308, contrari nessuno. La Camera approva. Berlusconi dice que fue traicionado porque perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Va a renunciar el premier italiano? Esto indica que sí, que finalmente Berlusconi va a renunciar. Acaba de emitir un comunicado a la presidencia. Berlusconi habría acordado renunciar una vez que el Congreso, que el Parlamento, apruebe la Ley de Estabilidad Financiera. En pocas palabras, el plan de ajuste. Questa è oggi, ancora oggi, la concezione di questa sinistra. E continuano a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Finalmente Berlusconi va a renunciar. Días atrás, Merkel y Sarkozy se mofaron de Berlusconi. El momento en cuestión es revelador de la profundidad de la crisis italiana y de la poca confianza que inspira el primer ministro italiano en otros mandatarios. En un momento se ríen, incluso hacen un silencio. ¿Cuándo? Bueno, fue el momento en el que un periodista les pregunta acerca de Berlusconi, si Italia tendrá la posibilidad de cumplir con las metas fiscales. Las miradas lo dijeron todo. Fue más que una respuesta. Fíjense. Dites exactement à Monsieur Berlusconi, est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Vayamos a Grecia. Tras 2 años y un mes de gobierno, te digo, si se iba en helicóptero, el déjà vu era completo. Renunció Fernando Papandreou de la Rúa. Sí. Bueno, renunció el primer ministro griego. Luka Papademos, este es el nuevo primer ministro de Grecia, el nombrado por la coalición que han formado ahora opositores y oficialistas en Grecia. Como era previsible, nombraron a la persona que tiene el mayor respaldo del Banco Central Europeo, justamente un vicedirector del Banco Central Europeo. Este hombre, este economista, viene con un plan de rescate bajo el brazo y abajo el otro brazo viene con un violento plan de ajuste, recorte de gastos, privatizaciones y demás que completito. Son 15 semanas para cumplir la tarea que le demandan desde Bruselas. Pasemos a España. Ayer debatieron los candidatos presidenciales del Partido Socialista y del Partido Popular. Aquí, los momentos más salientes. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Estamos hoy aquí porque el Gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones. La situación ha llegado a un extremo insostenible y hay que ponerle remedio. La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar. Se ha hecho insostenible por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía. Pero sobre todo se ha hecho insostenible porque el Gobierno no es capaz de corregir la situación. En España tenemos problemas singulares. Tenemos unos bancos que no prestan, entre otras cosas, porque deben mucho. Y deben mucho porque se endeudaron mucho en la famosa burbuja inmobiliaria. Acuérdese, señor Rajoy, esa que se creó
con la ley que ustedes pusieron en marcha en el año 98. En estos meses hemos descubierto que estas políticas de ajuste que estamos llevando a cabo en Europa no conducen al crecimiento. De hecho, no estamos creciendo en Europa y el resultado en España es que se ha destruido empleo una vez más. Poniendo un símil biológico, diríamos que hemos sometido al enfermo a una dieta de adelgazamiento y nos estamos pasando y estamos llegando a la anemia. Y la anemia no se cura con más adelgazamiento, sino con vitaminas. Estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto. Quiero hablar también del tema de los homosexuales. Mire, yo no hablo de este tema en el programa electoral que presento. Se ha presentado en su día un recurso al Tribunal Constitucional, ahora está presentado y ahora esperemos a lo que nos diga el propio tribunal. Hace 30 años se aprobó la ley del divorcio. Ustedes estuvieron en contra, señores del PP, señor Rajoy. Desde entonces no han estado a favor de ninguna de las leyes que han extendido los derechos en España, ni del matrimonio homosexual, ni de la ley del aborto, ni la del 85, ni la de ahora. No han estado en contra de la ley de igualdad, han estado en contra de todas las leyes. Se han opuesto ustedes a la investigación con células madre, se han opuesto ustedes, sin que la ley se haya terminado de aprobar, a la ley que establece la posibilidad de morir dignamente, a la píldora poscoital sin receta. No han dejado ustedes títere con cabeza y me llama la atención que personas tan liberales en la economía y tan partidarias de que la economía fluya libremente, sin embargo, sean tan intervencionistas en la vida privada y, por ejemplo, no permitan que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, o no permitan que un ciudadano decida morir sin dolor, o no permita que una mujer interrumpa libremente su embarazo. Por cierto, señor Rajoy, tiene usted un recurso puesto a la ley que permite el matrimonio homosexual. Yo le pediría que como esta noche no creo que haya mucha gente que haya salido tranquilizada de este debate, pues que por lo menos aquí tranquilice a las parejas de homosexuales que se han casado o a las que se quieren casar y les diga a usted que no va a seguir manteniendo esta espada de Damocles sobre su cabeza con el Tribunal Constitucional y que va a retirar la ley y que va a permitir que la gente se case con quien quiera, que eso es lo que todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos quieren en nuestro país, que permita que la gente haga lo que quiera, porque usted puede tener sus creencias y yo las mías, pero una ley de matrimonio homosexual no le obliga a nadie, simplemente a los que quieren utilizarla. Bueno, muy bien. Interesante, por lo menos el debate, lo que vimos del tramo. Ahora, me quedé pensando que en esas caras, ¿no? En la cara de Sarkozy y de Merkel cuando le preguntan sobre Berlusconi, y hay veces que la historia genera como esas condensaciones, viste, medio raras, en donde está todo medio dicho con un par de gestos, con un par de segundos más o menos, y se ve ahí una interna realmente importante en Europa, ¿no? ¿Cómo la estás viendo, Gabriela? Sí, yo creo, alguien tendría que hacer algo con Europa para que la profecía maya del 2012 no se cumpla en Europa, ¿no? Digamos, me parece que esto de, cambia Grecia para traer más ajuste. Se va a Berlusconi, pero antes vota más ajuste. Me parece que está viendo, el debate es muy interesante, pero la verdad es que Zapatero podría haber hecho algo para que el socialismo no llegue tan mal a estas elecciones en Europa, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos civiles y de la igualdad y todo, el socialismo ha cumplido con su historia y con su tradición, pero lo que es en la política económica se ha metido en este enjambre que conocemos bien en la Argentina, que es ajuste y más ajuste y más ajuste, que lleva inevitablemente a estas crisis. A mí, además del orgullo de escucharlo otra vez a la presidenta en el G20 con ese discurso tan fuerte con los banqueros y todo, me sigue llamando la atención que el resto, que muchísimos países de Europa y también de Estados Unidos sigan apostando a ese tipo de políticas que claramente ya han fracasado, ¿no? Tendría que haber alguien con capacidad o con coraje, tal vez no es una cuestión solamente de capacidad, sino de coraje para enfrentarse con ciertos lobbies, para parar un poco todo eso. Igual les quiero decir que en el informe de los que se van, y me extraña que este programa le haya faltado eso, no han dicho nada sobre que el que se va es el cardenal Bergoglio. Sí, ya le tocó. Que eso... Y subió a Arancedo, ¿no es cierto? Y subió a Arancedo. ¿Cómo? Pero es una despedida importante. Sí. A ver, Juan, ¿qué piensas de lo que vimos? No, de esta situación en Europa, digamos, y cuál es el reflejo de lo que pasó en Argentina también, ¿no? Sí, es el sexto gobernante que renuncia, que se va de Europa. Lo cierto es que Italia tiene una deuda del 120% de deuda pública en relación a su PBI. España tiene un porcentaje altísimo. Hay que recordar que nosotros en Argentina tenemos una deuda pública y privada que no llega al 28% en relación a nuestro PBI. O sea, estamos en una situación
realmente inmejorable en relación a lo que sucede en los países centrales, pero esto es producto de la orientación en las medidas económicas, donde la crisis financiera o inmobiliaria, porque arrancó como una crisis inmobiliaria, la famosa burbuja inmobiliaria del año de fines de noviembre del 2008, comienza pagándola los ciudadanos, ¿no? Es decir, los salvatajes de las distintas economías centrales a los bancos desfavorecen obviamente a los ciudadanos, en vez de responsabilizar, porque en estas economías centrales lo que se ha hecho los gobiernos, en convivencia con el sistema financiero, es otorgar créditos baratos, basar su economía sobre la especulación financiera y no sobre la producción, y lamentablemente los estados han tenido que salir a salvar, lo hizo Estados Unidos también, a los al sistema financiero de cada país, y la deuda, mediante el ajuste, la tienen que pagar los ciudadanos. Bueno, eso es básicamente una medida ortodoxa que apunta a darle la espalda a los ciudadanos. Por suerte nosotros en Argentina tenemos un gobierno, que fue el de Néstor, es el de Cristina, que siempre tiene la mirada puesta sobre los ciudadanos, sobre los argentinos, sobre la inclusión social, sobre el otorgamiento de derechos, y la verdad que creo que todos estamos muy contentos y alegres de que tenemos la presidenta que tenemos, ¿no? Y fue refrendado mediante el voto popular, 54%. ¿Orlando? Estaba pensando en lo que acababa de decir Gabriela, acerca del tema del el concepto del ajuste que aparece ahí en el programa. Primero le voy a decir que hoy Alejandro Horowitz cuenta la fábula judía de un burro al que el dueño le quiere enseñar a vivir sin comer. Pienso. Entonces empieza a hacer un tratamiento de adelgazamiento, pero al cabo de unos días el burro se muere, y en el momento que se muere el campesino se lamenta y dice: qué lástima, la puta estaba aprendiendo. Esta metáfora que usa, esta metáfora es la misma que usa allí Rubalcaba acerca del adelgazamiento y la anemia. Y que acá en este programa, y que la propia presidenta habla de qué significa el ajuste, el no consumo, la reducción de todas las asistencias sociales. Cuando yo asistí ayer como espectador lejano a toda la entrevista, el debate que tuvieron esos dos candidatos a jefe de gobierno de España, sentí el pesar de que primero Rubalcaba no podía responder demasiado, porque tenía detrás una herencia abismal, impresionante, de todo lo que había hecho su gobierno en donde él pertenecía, ajustando y ajustando. La actuación de Rajoy, ustedes lo vieron, parecía el de un presidente electo. Era una altiva, no respondía a la... Rubalcaba inteligente, mordaz, trató de penetrar en esa... Pero en fin, en principio yo quiero decir esto: yo sentí la desilusión de que ninguno de los dos iba a poder resolver el problema que resolvió la Argentina con producción y con consumo. Es exactamente así, cuando el mercado se lleva totalmente puesto, inclusive a la estructura de partidos, digamos, que ha sido tan tradicional en cada uno de esos países. Si Rubalcaba tiene este pensamiento, el socialismo español tiene este pensamiento, y Zapatero no lo hace, no es por falta de ideología, es por falta de coraje, evidentemente, ¿no? Pero no yo creo que no es falta de coraje. Viendo la escena es tan patética. Nosotros estamos presenciando ahora cómo, por decirlo de alguna manera, los halcones sacan de juego a las palomas, entonces el mundo va a quedar en manos, ahora Europa va a quedar en manos de los halcones, entonces todo esto va a empeorar. Y cuando uno piensa por qué sucede, por qué los socialistas en ninguno de estos países, ni en Portugal, ni en Grecia, ni en España, han podido ofrecer otra alternativa, me parece que hay que volver a lo que descubrimos nosotros hace un tiempo, a que hay un pensamiento único, a que hay medios de comunicación concentrados en todo el mundo que son un problema para las democracias, y que hay corrientes económicas enteras que se invisibilizan. No es solamente una noticia un día. No. Es un proceso mucho más intenso y mucho más dramático. Nora, cortito, por favor. Sí, la escena, la verdad, de Merkel y Sarkozy riéndose de Berlusconi es impensable. Ustedes trasladen que dos presidentes de América Latina se rían de otro presidente porque no hace el ajuste que ellos le están imponiendo. Realmente es terrible como mensaje político, porque además Berlusconi va a renunciar, como bien decía Gaby, después de hacer el ajuste. Y en Grecia renunció Papandreou para poner otro que va a hacer más ajuste. Y Sarkozy se está riendo del mismo, en realidad, porque
porque está empezando a tener que aplicar medidas de ajuste, porque si no, él también va a caer en eso. Ahora, Entonces, es un una mundo... mezcla entre los siniestros. Perdón, con las elecciones está ocurriendo algo que si observamos. En Latinoamérica están ganando los oficialismos. Lo estaba leyendo el otro día. Sí. Están reafirmando en Latinoamérica esta conducción general. Sí. Y en Europa están ganando las oposiciones y de derecha. Claro. Sí. Vamos a ver qué hacen con eso, Orlando. De eso se trata ahora. Señores, nos vamos a ir a un corte, pero quiero decirles que para venir a la tribuna... Bueno, muy bien. Nuevo bloque de 678, vamos a hablar cortito respecto de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, aprovechando que están dos legisladores alrededor del tema educativo. Hoy fue un día con varias noticias nuevas. Una de ellas fue la marcha que presentaron los docentes en la legislatura. Estuvieron con ellos, ¿no? Hubo una marcha docente, hubo una reunión de la Comisión de Educación donde el PRO impuso firmar el despacho por el cual se termina con el sistema de calificación y clasificación de los docentes, que es un sistema aprobado en el Estatuto Docente, con el acuerdo. Cuando se discutió el Estatuto Docente en la Ciudad de Buenos Aires, se discutió en todas las escuelas, con todos los docentes. Bueno, no, vos en ese momento escribías de educación y lo conocés bien. Es un estatuto muy democrático, trabajado muy participativamente. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires han sido los que lograron que en esta ciudad no se impusiera la Ley Federal de Educación, ¿no? Los pocos, digamos, que con su grado de movilización y participación le hicieron frente a Menem, y por eso no hubo que ir para adelante y para atrás, como pasó en la provincia de Buenos Aires. Defendieron la escuela normal, la escuela técnica, y parieron ese estatuto docente, que es muy democrático y participativo, que tiene cosas que hay que cambiar sin ninguna duda, que hay que hacerlo menos burocrático, que hay que hacerlo más moderno, digamos, como todas las cosas que muchas veces suceden con el macrismo. Uno no está, por ahí podemos discutir de lo que quieren discutir. El tema es que no pueden venir y tirarte una reforma por la cabeza sin haberlo discutido con los docentes, porque entre otras cosas tiene que ver con sus condiciones laborales. Claro. Esto se discute hasta en los convenios colectivos. Y yo te quiero decir una cosa que hoy a la tarde lo pensé en un momento. Esto se estaba firmando a las 6 de la tarde, Juan, 7 de la tarde en la legislatura, en el mismo momento en que en el Congreso de la Nación se estaba firmando la ley de identidad de género, ¿no? Yo digo, por favor, quiero vivir en la Argentina, no quiero vivir en una ciudad tan diferente al proceso que se está viviendo a nivel nacional. Se extendió la fecha de por lo menos las clases aquí en Capital Federal, tengo entendido, hasta el 28 de diciembre. Hasta el 23. 23 de diciembre. Hasta el 23 de diciembre. Bueno, es producto de una amenaza del ingeniero civil Mauricio Macri, donde propone cumplir con los 190 días de clases. Es cierto que uno siempre aspira a que esos 190 días de clases se puedan hacer efectivos. Lo cierto también que este es un reclamo muy justo, por lo que explicaba Gabriela antes. Tuvimos lamentablemente en la Comisión de Educación un dictamen de mayoría del PRO, de 8 votos. La oposición, todos aquellos que nos oponíamos, hasta Tito Nena, nuestro bloque, Delia Bisutti, se opusieron obviamente, tuvo 7 votos. Y hubo un voto de un proyecto, digamos, alternativo, que en realidad es casi un juego a los propósitos del PRO, que fue de Sergio Brevalla, que es un diputado de la coalición cívica claudicante, donde ese voto permitió lamentablemente que gane el de mayoría. Estás hablando de la extensión, o sea, de la extensión. Estoy hablando de la anulación de esta cogestión entre el Estado y los gremios en pos de la clasificación de las juntas de clasificación docente, que lo que permite, entre otras cosas, es los puntajes a los docentes, la titularización, la gestión incluso de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar muy bien que cuando el Estado estaba ausente, me refiero a la década 90, al 2001, la escuela y los docentes eran los que cumplían muchas veces el rol de contener socialmente a los alumnos de nuestra Argentina, ¿no? Y la verdad que es una desprolijidad absoluta esta medida del PRO. Igualmente va a pasar al recinto, esperemos que nadie vuelva a claudicar o que no haya más claudicantes y que en el recinto no pueda votarse. La claudicación es un camino de ida, así que... Sí, bueno, ¿qué va a ser? Caramba, no sabía. Vamos a un corte, señores, ya volvemos, dale.